Bueno, eh, les agradezco mucho pues por la puntualidad, por la participación. Veo que somos hartas personas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Mi nombre es Diana Constanza Peña, yo soy enfermera y actualmente pues soy la supervisora de seguridad del paciente. Entonces, hoy vamos a ver en qué consiste el programa. Yo sé que algunos tal vez ya lo conocen, otros pues no tanto, otros se les han olvidado cositas, entonces la idea es que logramos hacer un repaso y tengamos pues el conocimiento de todos los conceptos y de todas las cosas que van a ser útiles en nuestras jornadas laborales. Bueno, acá tenemos el contenido del programa. Eh, Vamos a ver un poco sobre calidad, sobre el panorama nacional e internacional. Vamos a ver específicamente nuestro programa de seguridad del paciente, la política institucional, cuáles son los principales riesgos en salud que tienen los pacientes, cuáles son las buenas prácticas de seguridad que podemos implementar para mitigar esos riesgos, algo de conceptos generales y cómo funciona nuestro sistema de vigilancia. ¿Cuáles son los objetivos del programa de seguridad del paciente o de socializarles a ustedes este programa? Que ustedes puedan adquirir los principios y conceptos fundamentales sobre cómo funciona el programa de seguridad del paciente de la Cruz Roja colombiana, ¿no? Porque pues cada institución los adapta y los adopta de acuerdo a sus características, a su población, a los servicios que presta. Otro objetivo es gestionar el riesgo en salud en nuestra institución. Gestionar el riesgo que es poderlo identificar y poder hacer algo para eliminarlo y evitar que ese riesgo me termine generando un daño en el paciente. Otro objetivo es distinguir las estrategias que utilizamos para implementar las prácticas seguras de manera que trabajemos con prácticas seguras durante la prestación de los servicios. Es decir, que cualquier actividad que yo realice con el paciente no le vaya a generar ningún riesgo adicional a la condición de salud por la cual él consultó con nosotros. Identificar las responsabilidades de los diferentes actores en la gestión de la seguridad en la atención de los pacientes. Todos tenemos una parte de la responsabilidad, de cada uno de nosotros depende pues que la atención a los pacientes sea segura y la idea es que todos estemos como sintonizados en esa misma cultura de seguridad del paciente y conocer un poco los conceptos pues que giran alrededor de este programa. Entonces, el primer módulo corresponde a la introducción a la calidad. Entonces, ¿qué es una organización en salud? Describiéndolo pues desde la funcionalidad de Cruz Roja, desde lo que somos Cruz Roja, somos una unidad económica y social. ¿Por qué económica? Porque nosotros prestamos un servicio, lo vendemos. Entonces, ese mismo dinero pues es el que utilizamos para garantizar que siempre haya disponibilidad de medicamentos, de insumos, para poder pagar al personal, ¿cierto? Nosotros somos una organización de salud privada. Está integrada no solamente por los profesionales clínicos, sino también administrativos y operativos. Debemos disponer de unos recursos financieros, técnicos y materiales, como ya les decía. ¿Y cuál es nuestra razón de ser? Brindar productos o servicios, principalmente servicios de alta calidad y de seguridad para los pacientes. Así promovemos la salud, prevenimos la enfermedad y pues recuperamos o rehabilitamos la salud en el caso de que ya se haya presentado algún daño. ¿Listo? Y finalmente, ¿eso a qué nos va a llevar? A que las personas estén satisfechas y se les resuelva su condición de salud o su enfermedad, la cual lo llevó a consultar, ¿cierto? Aquí estamos viendo un concepto de calidad que es muy general. ¿Qué dice que es calidad? Es el grado en que los resultados del trabajo que yo estoy haciendo se alinean con las necesidades que busco cubrir. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en el Polo Norte, digamos que no me serviría Quisiera mucho vender. interrumpirla. Su ¿Sí? merced está compartiendo las diapositivas. ¿Cómo dice? Su merced está compartiendo algunas diapositivas. Ay, sí. ¿No las Lo que están pasa es... viendo? No, no, señora. Denme un segundito. Ay, es que creo que me falló acá el botoncito de compartir. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Listo, jefe. Ah, bueno, igual en las primeras diapositivas pues había leído el contenido que tenían. Entonces, igual, digamos que la información pues ya la tenemos. Permítanme un segundito. Ah, bueno, entonces hablábamos de que la calidad es el grado en que los resultados de mi trabajo se alinean con la necesidad que yo estoy buscando cubrir. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en el Polo Norte, la necesidad que yo busco cubrir, pues como que no sería de vender paletas o helados porque
no corresponde o no se ajusta a las necesidades de la gente. Yo tengo que pensar en eso, en cuál es la necesidad de la gente, cuáles son las características de la población y qué es lo que yo les voy a ofrecer y que sea algo que de verdad les sirva, ¿cierto? Ya hablando específicamente de la calidad en salud, está definida como el logro del mayor beneficio posible en la atención médica, es decir, resolverle el problema de salud al paciente con el menor riesgo. Es decir, que yo no llegue por un dolor de cabeza y salga con una fractura, ¿cierto? Porque me caí de la camilla, porque nadie me hizo, me atendió el llamado, porque el timbre estaba dañado, ¿cierto? Es un ejemplo. Según el sistema obligatorio de garantía de la calidad, ay, perdón, eh, la calidad en salud, ¿qué significa? Proveer de servicios de salud de manera accesible y equitativa, aquí ya estamos integrando otros conceptos adicionales, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión de los pacientes a dichos procesos. ¿Sí? Entonces, ay, perdón, acá un segundito. Entonces, la idea es que, como les decía anteriormente, nosotros logremos no solamente suplir las necesidades del paciente, sino que también logremos que ellos se vayan satisfechos con el servicio. Es decir, que si en algún momento dado requieren nuevamente acudir al médico, pues que digan, uy, sí, yo quiero volver a la Cruz Roja porque es que allá me atendieron bien, allá son muy cálidos, son muy humanos, ¿sí me entienden? Entonces, y no que digan, uy, no, yo por allá no vuelvo, eso por allá lo tratan a uno mal. Esa es la idea de la calidad que se transmita de esa manera y que logremos como esa fidelidad de los clientes y que quieran volver a nuestro servicio. Bueno, la calidad tiene unos atributos, ¿cierto? Es decir, como unas características o unas cosas que hacen precisamente que la calidad eh, se dé y se transmita de esa manera. ¿Cuáles son los atributos de la calidad? La oportunidad, es decir, a nivel de salud, que la persona reciba la atención en el momento en que la necesita. A veces el sistema de salud es un poquito como que no nos facilita este atributo, ¿cierto? Entonces yo tengo una cirugía o tengo una cita y resulta que las agendas están a 6 meses, ahí digamos que no hay como mucha oportunidad, pero la idea es que por lo menos desde la parte que a nosotros nos toca, con un traslado, con la aplicación de una vacuna, con una consulta, con una terapia, pues por lo menos de parte nuestra exista esa disponibilidad y esa voluntad de hacerlo en los tiempos pues mucho más oportunos para el paciente. La seguridad entonces corresponde a la atención que recibe el paciente con el menor riesgo posible, ¿cierto? Entonces, como les decía, no es que yo llegué por una gripa y resulta que me caí de la camilla, entonces ahora tengo una fractura, o tuve un trauma craneoencefálico por esa caída y ahora estoy en una UCI, o tuve una infección y ahora estoy hospitalizado y me toca quedarme 15 días, ¿sí? A eso corresponde la seguridad. La pertinencia es que yo utilice o haga uso de todos los recursos que yo tenga disponibles que me garanticen la mayor seguridad y la mayor efectividad para la patología del paciente. Sí, entonces si yo dispongo de rayos X, pues yo mando un rayos X, yo no me voy a poner, ay, no, eso dejémoslo así, o no le hagamos esto, o no le pongamos esto. Si yo tengo las herramientas, si yo tengo los insumos, si yo tengo los medicamentos y yo sé que eso es lo que va a beneficiar al paciente, pues debo ponerlo a su disposición. La continuidad es una secuencia lógica en la atención del paciente. Entonces, si a mí me dicen hidrátelo y a las 2 horas tómale el cuadro hemático, pues yo debo velar y verificar que eso se cumpla de esa manera. Porque si yo le tomo el cuadro hemático sin hidratarlo, voy a tener un resultado que no va a ser confiable y que no me va a orientar adecuadamente un tratamiento, ¿cierto? Entonces yo debo verificar que todo se haga en los momentos que se debe hacer. Y la accesibilidad, pues es la posibilidad de utilizar el servicio de salud sin que haya ninguna barrera de acceso. Que yo llegue y como no traje la cédula, entonces me toca devolverme a la casa. O que como mi carnet es de otro lado, entonces váyase para otro lado. O que usted está suspendido, entonces váyase. Nosotros somos un servicio de urgencias. Entonces, pues bueno, hay unas unidades de salud que manejan otras modalidades, pero siempre digamos que nuestra misión o la manera en la que nosotros le brindamos como esa calidez en la atención al paciente es que ante alguna de estas situaciones busquemos una solución, acudamos a las personas que nos puedan orientar y nos puedan ayudar y que el paciente vea que nosotros tenemos esa disponibilidad de ayudarle y no simplemente, ah, no, es que eso no es conmigo, no, váyase para otro lado, no, aquí no lo podemos atender, ¿no? Sino que ellos vean que de nuestra parte está
voluntad de colaborar y de buscar una solución a cualquier inconveniente que se pueda presentar. Bueno, el módulo 2 nos habla de un panorama tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, este concepto de seguridad realmente no es nuevo, lo que pasa es que no ha sido fácil incorporar esa cultura y ese chip en las personas. Nosotros a veces somos muy dados a hacer las cosas como la hemos venido haciendo siempre y ante cualquier posibilidad de cambiar algún proceso, algún procedimiento, como que a veces nos resistimos, como que no, como que yo siempre lo he hecho así, me ha funcionado, pero la calidad está evolucionando todo el tiempo, se están haciendo estudios, se están encontrando mejores formas de hacer las cosas, se está experimentando. Entonces nosotros debemos estar muy prestos y dispuestos a evolucionar, a ir a la vanguardia con los avances tecnológicos y pues siempre buscando la mayor seguridad en la atención de los pacientes. Entonces el concepto de seguridad en la atención no es nuevo, como les decía, pero se empezó a notar más, empezó como a tomar relevancia a partir de una publicación que se hizo en los años 90 que se llamaba Errar es humano. Sí, y pues tienen mucha razón. Pero, ¿qué se identificó a raíz de esos errores que como humanos nosotros también podemos cometer? Y es que en un año las muertes causadas por fallas en la atención en salud en Estados Unidos lograron unas cifras de casi 90.000 personas muertas. O sea, eso es mucho, ¿cierto? Entonces, igual nuestro desenlace siempre va a ser morirnos, pero por lo menos que no sea derivado de una mala práctica, de algún descuido, de una omisión, de un olvido que tuvimos nosotros como personal de salud. Que las personas que definitivamente van a morir, pues sea ya porque es el ciclo vital y se desencadenó de su enfermedad y no de una falla o de una negligencia del personal que estaba atendiendo al paciente. Dentro de este panorama internacional y a raíz de estos números que empezaron a alarmar como a las autoridades internacionales en salud, se plantearon unas metas de seguridad, ¿sí? Entonces, digamos que se identificaron como algunos aspectos de la atención en salud que eran críticos, que eran, o digamos que de los cuales se desencadenaban la mayor parte de fallas en salud y que de pronto uno los ve en un paso inicial muy sencillos, pero cuando empieza a avanzar y se nos crece la bola de nieve, pues estaban desencadenando desenlaces fatales para los pacientes en muchas ocasiones o simplemente pues complicaciones serias. Entonces, ¿cuáles son estas metas internacionales de seguridad del paciente? Identificar correctamente al paciente. Entonces, esto es importantísimo porque, por ejemplo, a nivel de las ambulancias, nosotros debemos normalmente recogemos pacientes o hacemos traslados de pacientes que ya están en un servicio de urgencias, pues que van para un mayor nivel de atención. Entonces nosotros debemos recibir el paciente en el cubículo con el personal allí recibiendo la información delante del paciente y el personal de ambulancias debe verificar la manilla, debe mirar que estén los dos nombres completos, que estén los dos apellidos completos, que esté el número de identificación completo y de acuerdo a la manilla y el riesgo que tenga el paciente, pues que haya también algo de concordancia, porque de eso también va a depender que ustedes tomen algunas medidas y algunas precauciones durante el traslado del paciente, si tiene riesgo de caída, si es alérgico a algo, si el paciente está anticoagulado, ¿cierto? Entonces, todo eso corresponde a la identificación del paciente. Y pues igualmente en las unidades de salud, incluso ya estamos más juiciosos con el tema de revisar muy bien los datos de cada paciente. Incluso si el paciente ya se ingresó en algún momento y yo soy la admisionista y él viene, yo debo verificar los datos del paciente para verificar que la persona que lo ingresó pues no haya cometido ningún error y para actualizar alguna información que puede cambiar, como la dirección, el teléfono, la EPS, ¿sí? Entonces, nosotros siempre debemos estar como muy alertas a que todos los datos del paciente siempre estén pues correctos. Otra meta internacional es mejorar la comunicación efectiva entre las personas que atienden a los pacientes. Y pues este aspecto de la comunicación es muy importante, ya saben, también con el paciente, cómo nos dirigimos nosotros a él. Entonces, este los vamos a ver un poquito más en detalle ahorita. Otra meta internacional es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Entonces resulta que existen algunos medicamentos que por su efecto en el paciente debemos ser muy estrictos en la dosis, en la velocidad de infusión, en la frecuencia de administración, porque cualquier variación, por mínima que sea,
nos puede traer varias consecuencias. O que yo piense que si le estoy generando un efecto benéfico al paciente y mentiras que no le estoy haciendo nada, o que el medicamento, porque el medicamento pudo perder su efectividad o porque no lo estoy poniendo en las cantidades adecuadas, o incluso si lo pongo en exceso, si lo pongo muy rápido, si lo sobredosifico, le puedo generar un daño al paciente. Entonces, estos son como los medicamentos de alto riesgo, los que nos exigen eh, ser muy, muy, muy cuidadosos con la vía de administración, con la dosis, con, sí, con todos los 10 correctos que ya nosotros conocemos. Otro, otra meta internacional de seguridad del paciente es el procedimiento correcto. Este está muy orientado como a salas de cirugía, pero pues a nosotros también nos toca porque tenemos especialidades, tenemos ortopedia, tenemos cirugía plástica, y pues para algunos procedimientos debemos estar muy seguros, verificar muy bien, revisar la historia clínica, mirar que sea el paciente correcto, que sea el sitio correcto, que sea la indicación correcta para no, pues, cometer errores y no generarle daños o hacerle procedimientos innecesarios a los pacientes. Otra meta internacional es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, este es un riesgo inherente de los servicios de salud, ¿sí? Por más que nosotros seamos muy estrictos con las normas de bioseguridad, con los protocolos de limpieza y desinfección, ese riesgo siempre va a estar. Se puede controlar y se puede minimizar, pero no se puede eliminar. Entonces, en la medida en que nosotros seamos muy estrictos con todas estas barreras de seguridad, pues asimismo vamos a garantizar que el paciente no se va a ir con una infección adicional o que no vamos a poder identificarla oportunamente y controlarla y que no nos vaya a generar pues una complicación mayor más adelante. Y la última meta internacional de seguridad del paciente es reducir el riesgo de daño al paciente a causa de las caídas. Entonces, como les decía, a veces lo peor que pasa es que se le hizo un moradito, se le hizo un chichón y ya, ¿sí? Pero también ha pasado que por un trauma craneoencefálico a raíz de una caída, un paciente está en UCI unos días y se puede hasta morir. O fracturas, por ejemplo, en las personas que son ya de edad avanzada, que así sea una caída desde su propia altura, le puede desencadenar una fractura de cadera, que es como lo más frecuente. Entonces, por eso es muy importante que nosotros le prestemos mucha atención a las medidas y a las barreras de seguridad que se van a utilizar para prevenir las caídas. En ambulancias nos puede pasar, esas camillas de las ambulancias son mucho más pequeñas, las barandas son mucho más corticas y por ese sistema de que se despliegan y se pliegan, pues tenemos también mucho más riesgo de que pueda ocurrir una caída. Entonces ahí debemos estar mucho más alertas y mucho más atentos. Para Colombia existe una política nacional de seguridad del paciente que nos dirige y nos orienta a todas las instituciones de salud, pero como le digo, ya cada una la adapta a sus características específicas y pues le hace las modificaciones necesarias. Existen unas guías técnicas de buenas prácticas, existe pues el sistema único de habilitación que pues algunos de pronto lo han escuchado hablar, es, son como los criterios o las condiciones que yo debo cumplir mínimas como prestador de salud. Entonces, si yo digo quiero prestar un servicio de urgencias, bueno, tiene camilla, tiene carro de paro, tiene desfibrilador, son como esas condiciones mínimas que yo debo cumplir para poder decir que voy a prestar un servicio de urgencias. Y el sistema de acreditación, que es, además de cumplir esos requisitos mínimos, cumplir con unos atributos adicionales de calidad, de humanización, que le van a dar como ese plus o ese valor agregado al servicio que yo estoy prestando. ¿Listo? Entonces, de esta manera, a nivel nacional, pues se regula, se orienta la seguridad del paciente. En este módulo 3 vamos a hablar ya específicamente del programa de seguridad del paciente que aplica en Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá. Este es el logo del programa de seguridad del paciente. Tal vez lo han visto en los escritorios de los computadores. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos revisando el sistema de vigilancia y de notificación de eventos. Y este es el lema, reconocer, aprender y actuar. Cultura de seguridad. Eso es lo que queremos que se lleven hoy. La idea que queremos como sembrarles hoy en la cabecita, que siempre todo lo que nosotros hagamos debemos tomarnos un segundo y pensar
si es lo más seguro para el paciente o si existe otra manera más segura, ¿sí? No hacer las cosas de pronto por el afán, por las carreras. Normalmente nos justificamos en que tengo mucho trabajo, en que tengo muchos pacientes, en que no me alcanza el tiempo, ¿sí? Pero entonces pensemos si lo que nosotros vamos a hacer le está generando o le está representando algún riesgo al paciente, ¿listo? La política institucional de seguridad del paciente que dice que la prestación de servicios de salud en Cruz Roja se va a realizar bajo el enfoque de atención centrada en el usuario y cultura de seguridad. Es decir, mi objetivo, la eh, razón final de mi trabajo, de cualquier acción que yo haga, debe ser el paciente. ¿Cierto? No es venir a cumplir horario, no es venir a calentar el asiento, no es ojalá se pase rápido el turno, no es que ojalá no llegue nada hoy, sino que nosotros vengamos con toda la exposición de atender a todos los pacientes de la mejor manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una manera segura. Entonces, por eso todos debemos tener ese chip ya como activado en la cabeza. Cultura de seguridad, cultura de seguridad. Debo lavarme las manos para no llevarle una infección al paciente. Debo subir la baranda para que el paciente no se me caiga. Debo identificar los riesgos del paciente para que cualquier otra persona que pase solamente con verlo ya sepa qué riesgo tiene ese paciente, ¿cierto? Debo preparar adecuadamente los medicamentos y administrarlos adecuadamente para no generarle un daño mayor al paciente. Entonces, ese es como la intención de estas capacitaciones y la idea pues de, de que ustedes conozcan el programa. Esta política se va a apoyar en algunos o en los siguientes lineamientos. Un sistema de monitoreo, que como les dije ya lo vamos a ver ahorita más en detalle, recursos para la implementación de esta política, todo lo que se requiere para darla a conocer, socializarla, evaluarla, vigilar la adherencia, ¿sí? Y la integración de esta política en cada proceso de salud. Entonces, el proceso de salud empieza desde que el paciente le dice buenos días al vigilante y pone un piecito en el centro de salud, ¿cierto? Desde ahí empieza. Entonces, desde esa recepción de ese paciente en la puerta empieza la atención en salud y desde ahí nosotros vamos a integrar la política de seguridad del paciente. Y de ahí hasta que el paciente ya reciba su atención y egrese de la institución. Entonces, la idea es que nosotros con cada uno de los funcionarios y en cada uno de los procesos vayamos integrando esta seguridad del paciente. Entonces, de cómo el vigilante lo orientó, lo guió para que pues pudiera recibir su servicio, de cómo la admisionista lo recibió y verificó que todos los datos estuvieran correctos, de cómo la jefe de triage tomó esos signos vitales con mucho cuidado y lo clasificó adecuadamente para que el médico lo pudiera llamar en el momento oportuno, de cómo el médico también lo examinó, pidió los laboratorios que era, mandó los medicamentos que era, definió la conducta. En cada uno de esos pasos del proceso debe estar incorporada la seguridad del paciente. Entonces, los objetivos del programa son direccionar las políticas institucionales para que los procesos sean seguros. ¿Sí? Entonces, como les decía, en cada uno de los aspectos de salud, del proceso, incluso de otros aspectos más macro o más grandes, desde la parte administrativa, desde la parte de consecución de insumos y todo eso, nosotros debemos también estar vigilando y verificando que todo se haga con enfoque de seguridad del paciente. Implementar un sistema de gestión de eventos adversos para disminuir su incidencia. Si yo no sé qué es lo que está pasando, si yo no conozco eh, cuáles son las condiciones en las que se están prestando los servicios, cuáles son los riesgos que se están materializando, cuáles son los daños que se están generando en los pacientes, pues no voy a poder tomar las acciones que me van a servir para reducir esos riesgos, ¿cierto? Entonces, si yo no sé cuántas caídas tengo al mes, pues no sé qué medidas debo tomar. Si yo no sé que esas caídas son porque las camillas están dañadas, pues ¿cómo las voy a mandar a arreglarse? Entonces, de ahí se desprende la importancia de tener un sistema de vigilancia. ¿Alguien iba a decir algo? Escuché como una voz por allá. El tercer objetivo es garantizar y promover la cultura de la seguridad en los procesos asistenciales, administrativos y de apoyo. Entonces, como ya les decía, incorporar el programa de seguridad del paciente en todos los procesos y procedimientos que se realizan en la institución y con todos los funcionarios. Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud. Y finalmente adaptar herramientas prácticas que mejoren estas barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro para el paciente. Como les digo, yo debo conocer cuáles son los riesgos a los que está expuesto el paciente y definir cuáles son las barreras que voy a poner. Y no es una sola barrera, son varias durante todo el proceso. Ejemplo,
Un paciente ingresa admisiones para abrir su historia clínica y resulta que hay otro señor que se llama parecido y le abrieron la historia al paciente equivocado. Puede pasar, pero si la jefe de triage, por ejemplo, es juiciosa, va a verificar los datos del paciente cuando lo llame al consultorio y se debe dar cuenta que no corresponde la historia al paciente que realmente está ahí. Entonces, ese es un ejemplo de una barrera de seguridad. Pero digamos que a la enfermera también se le pasó, no se dio cuenta, estaba con muchos pacientes ahí en lista, entonces no tuvo tiempo de verificar y le hizo el triage y pasó al médico. El médico debe hacer la verificación y darse cuenta si sí corresponde al paciente, ¿sí? La idea es que en las primeras barreras de seguridad logremos identificar y corregir esos errores que pueden pasar. Y no esperarnos a que al señor lo vio el médico, le mandó un medicamento, le mandó unos exámenes, le mandó esto, le mandó lo otro. Y digamos que le mandó un medicamento al que el señor era alérgico, pero como en la historia no decía porque era la historia de otro paciente, entonces hizo un shock, hizo una anafilaxis, entonces terminó con una complicación adicional, ¿cierto? Por eso les decía, a veces un error pequeñito me puede desencadenar consecuencias mucho más severas para los pacientes si no están esas barreras ahí que nos van a ayudar a identificar esas fallas de una manera oportuna. ¿Cuáles son los propósitos del programa de seguridad del paciente? Fortalecer el compromiso con la seguridad en la atención, convencerlos a ustedes de que esto es real, que es necesario y que debemos integrarlo con todas las actividades que nosotros realizamos diariamente con los pacientes. Fomentar el cambio cultural hacia la atención segura, es decir, sensibilizarlos, que no lo hagan porque la jefe Diana dice, sino porque ustedes son conscientes de que así es como debemos hacer las cosas, que lo hagan siempre igual, sin que nadie esté, sin necesidad de que haya alguien ahí auditándolos, mirándolos, sino que ustedes ya por conciencia, por ética, saben que sí lo deben hacer. Identificar las oportunidades de mejoramiento en cada una de las áreas, es decir, que yo siempre esté como dispuesta al cambio, a la mejora, a identificar qué son las cosas que yo puedo hacer mejor y tomar las medidas necesarias. Establecer líneas de comunicación entre coordinadores, personal asistencial y pacientes. Cuando nosotros hablamos de la seguridad del paciente, digamos que en esos términos, como todos estamos, o la idea es que todos estemos hablando el mismo idioma, entonces a veces hay cosas que yo misma puedo, o riesgos que yo misma puedo controlar dentro de mi área de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo identifico que la camilla está sucia y me va a generar un riesgo de infección para el paciente. Entonces, yo misma ya sé y conozco los protocolos de limpieza y desinfección, entonces voy a hacer la limpieza, ¿sí? Pero a veces hay cosas que ya tienen que escalarse eh, a, a cargos un poco más elevados. Entonces, por ejemplo, no sé, que la ambulancia necesita pintura porque ya se está empezando a oxidar y eso también le va a generar un daño al paciente. Yo no voy a coger un tarro de pintura a pintar la ambulancia, ¿cierto? Pero sí lo escalo y lo elevo con la persona encargada de conseguir quien solucione esto, ¿cierto? A nivel hospitalario, por ejemplo, yo identifico que hay un paciente que tiene mal el nombre o mal el apellido o mal la edad, entonces yo llamo a admisiones, solicito que por favor hagan el ajuste, hago el reporte en Almera, sí, esas cosas las puedo hacer yo, pero si yo tengo una gotera, si tengo el techo dañado, pues yo no me puedo trepar por allá a arreglarlo, entonces aviso a infraestructura, a las coordinaciones para que pues se despliegue la solicitud necesaria y venga la persona que sabe de eso y arregle el techo, ¿cierto? Entonces, esto es también lo que nosotros buscamos, mejorar esa comunicación y mejorar la resolución, pues, de aquellos riesgos que tiene el paciente y que ya dependen de otras personas. Verificar el mejoramiento de las acciones realizadas justamente para mejorar la atención y la seguridad eh, para los pacientes. Y finalmente promover el reporte extra e intrainstitucional, ¿cierto? Que no nos dé miedo reportar, que nosotros seamos conscientes de que es necesario, que es útil y que la verdad el enfoque es no punitivo, es decir, la idea no es señalar a las personas, no es juzgarlas ni decirles que están haciendo malas cosas, sino simplemente buscar cómo podemos hacer las cosas de una manera mejor. Entonces, el programa, ¿quiénes son los encargados? La Dirección de Salud y la Dirección Extramural. ¿Quién realiza el seguimiento? El Comité de Seguridad del Paciente. ¿Y quién opera el programa de seguridad del paciente? El área de gestión clínica y mejoramiento. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Entonces, como ya les decía, un sistema de vigilancia. ¿Qué nos permite este sistema de vigilancia? Identificar
aquellos riesgos a los que está expuesto el paciente, reportarlos, evaluarlos, establecer planes de acción y hacer seguimiento a estos mismos eventos para verificar si siguieron pasando, si no siguieron pasando, ¿cierto? Eh, Contar con unos procesos seguros, es decir, garantizar que los procesos de atención definidos como críticos se ejecuten con las mejores prácticas de seguridad. Ustedes saben que nosotros para todo tenemos manuales, tenemos guías, tenemos protocolos, tenemos procedimientos. Entonces, esa es nuestra carta de navegación, por eso nosotros debemos conocerlos. Porque Cruz Roja ha identificado en estos documentos cuál es el paso a paso de cada una de estas actividades que nosotros realizamos de la manera más segura para el paciente, ¿sí? Como les digo, esto no es, em, digamos que la atención en salud no debe ser así como tan aleatoria o tan dependiente de dónde estudie yo o de dónde trabajé, sino que nosotros debemos siempre estar dispuestos a adherirnos a la manera en que cada institución ha establecido la forma más segura de hacer sus procedimientos. Entonces nosotros cuando entramos acá nos sentamos a leer protocolo de paso de sonda, protocolo de canalización, protocolo de limpieza y desinfección, porque así mismo es como lo debemos llevar a la realidad. Y la tercera línea de acción es la cultura. Promover, desarrollar y consolidar una cultura de seguridad del paciente en cada uno de los servicios de salud. Lo que ya les decía, poder cambiar ese chip de que eso no pasa nada, de que eso yo siempre lo he hecho así y nunca ha habido ningún problema, no. Que nosotros estemos muy conscientes y muy atentos a que cualquier procedimiento, cualquier acción que nosotros realicemos con el paciente se haga de la manera más segura posible. Aquí hay algunos ejemplos de riesgos que tienen los pacientes cuando solicitan una atención en salud. Riesgo de caída, riesgo de muerte, riesgo de comunicación no efectiva, es decir, que por no dar una información completa, por no dar la información como es, desencadene algún error, ¿cierto? Se repita o se omita alguna acción que el paciente necesitaba, algún examen, algún medicamento, ¿cierto? Traslados a sitios incorrectos o incluso traslados de pacientes incorrectos, flebitis o infecciones en los accesos venosos periféricos, identificación errada del paciente, que de ahí se pueden desencadenar muchas cosas a nivel de administración de medicamentos, de toma de laboratorios, sí, de definir alguna conducta con el paciente. Pérdida de la cadena de frío, esto aplica principalmente para vacunas y para medicamentos. Infecciones asociadas a la atención en salud, aquí pueden ser de muchos tipos, no solamente la venopunción, sino una herida que se sobreinfectó, un paciente que adquirió una infección respiratoria por mal manejo de una sonda vesical, una infección urinaria, una infección sistémica, ¿sí? Digamos que las posibilidades aquí también son muy amplias y por eso debemos ser tan estrictos con todas las medidas de bioseguridad. Y como les decía, o sea, esterilizar un hospital completo, una central de urgencias completa es imposible. Pero si nosotros aplicamos bien todas las medidas que están disponibles para prevenir infecciones, muy seguramente lo vamos a lograr. Reacciones adversas a medicamentos, error en las muestras de laboratorio, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los posibles riesgos que puede tener un paciente cuando ingresa a un servicio de salud. El módulo 4 nos habla de las prácticas seguras y de los paquetes instruccionales. Entonces, nosotros hablábamos hace ratico de unos procedimientos seguros, ¿cierto? Estos paquetes instruccionales lo que buscan es llevarnos a esa seguridad en la realización de cada uno de esos procesos. Entonces, el primero es detectar, analizar y gestionar los eventos adversos. Entonces, como les decía, aquí vamos a ver ahorita el sistema de reporte y de vigilancia de los eventos adversos. Como les digo, si yo no conozco la situación, si yo no conozco qué es lo que está pasando, pues no voy a poder tomar las medidas que me van a servir para controlar esos riesgos. El segundo paquete instruccional es garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. El tercer paquete es gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre las personas que atienden a los pacientes. El cuarto es detectar, prevenir y reducir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. El quinto es el uso seguro de medicamentos. El sexto es asegurar una correcta identificación del paciente. Y el séptimo es disminuir el riesgo de caídas. Entonces, correcta identificación de paciente.
por favor, en todos los servicios acostumbrémonos a usar dos nombres, dos apellidos, tal como están escritos en la cédula, y que el documento pues también esté muy bien diligenciado. Nosotros, ¿qué vamos a hacer para verificar que un paciente pues está correctamente identificado, valga la redundancia? Mirar nombres y apellidos completos, mirar el número de identificación y además de eso utilizar otro tipo de indicador, que puede ser la fecha de nacimiento, puede ser la EPS, la edad, ¿sí? Eso nos va a servir a nosotros para estar muy seguros porque recuerden que hay homónimos de exactamente los mismos nombres y exactamente los mismos apellidos. Entonces ya uno por el documento puede identificar si quedó algún error ahí en la admisión o por la fecha de nacimiento. ¿Listo? Entonces estar muy atentos a esto. Si yo veo que falta un nombre, si yo veo que falta un apellido, pues de una vez solicitarle a la persona encargada que haga la corrección necesaria y hacer el reporte en el sistema de vigilancia. ¿Cuándo debo hacer esta correcta identificación de los pacientes? Antes de cuando el paciente ingresa para un tratamiento, cuando voy a administrar un medicamento, cuando voy a realizar un procedimiento, una transfusión, para los traslados asistenciales, en las entregas de turno, ¿sí? Dentro de la identificación, pues encontramos también las manillas que se usan, ¿no? Con los pacientes que están en observación. Yo creo que, por ejemplo, ya los tripulantes de ambulancia pues las conocen, las han visto, ya están familiarizados con los colores de las manillas. Entonces, como les decía, además de verificar que tengan los nombres correctos, los apellidos correctos, el documento correcto, miramos si es azul es porque el paciente tiene riesgo de caída. Si es verde es porque el paciente es alérgico a algún medicamento. Si es amarilla es porque el paciente sufre alguna enfermedad mental. Si es roja es porque el paciente está anticoagulado y si es gris es porque el paciente está bajo medidas de aislamiento. Entonces, como les decía, eso a nosotros también nos da una alerta visual inmediata de qué otras acciones debo yo tomar con mis pacientes para prevenir que alguno de estos riesgos se llegue a materializar. Importantísimo, al paciente no se le identifica por la ubicación, el del H5, el de la M6, el de la P4, no, ni mucho menos por la patología. Ah, el del dolor de cabeza. Ah, el de la torsión testicular. Ah, el de la apendicitis. Jamás en la vida, por favor. Ni características o particularidades. El señor cansón, el que está peleando, el que sí, o sea, jamás en la vida, por favor. Acostumbrémonos a llamar a los pacientes por el nombre de una manera respetuosa y cortés. En este momento, digamos que estamos todavía adaptándonos a unos temas socioculturales pues adicionales que incluso nos obligan es a preguntarle al paciente cómo quiere o cómo le gustaría que lo llamara, ¿sí? Porque a veces el don, el señor, el señora, pues el paciente no lo acepta, ¿sí? Entonces debemos preguntar cómo le gusta que lo llame o cómo quiere que le diga y asimismo dirigirnos al paciente. Bueno, para gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes, ¿qué debemos tener en cuenta? Las órdenes verbales solamente serán permitidas durante eh, mm, procedimiento de reanimación o de código azul. Sí, porque ahí sí pues no vamos a tener tiempo de decirle al médico, vaya y formúleme primero, no. De hecho, para eso tenemos los carros de paro también, pues para que nosotros podamos disponer de todos los insumos que necesitamos de una manera oportuna y ya después sí hacer las acciones de solicitud, de facturación y pues a que haya lugar. Pero que es importante de las órdenes verbales y que incluso en las ambulancias también de pronto nos puede aplicar, a pesar de que ahí es manual todo, pero digamos que en algún momento dado de un paro en la ambulancia o alguna complicación que tengamos, pues muy seguramente vamos a estar sujetos a órdenes verbales, que es importante y a pesar de que nosotros estemos bajo una tensión, bajo un momento de estrés, es escuchar atentamente. Si tenemos posibilidad de escribir lo que nos dijeron y lo que estamos administrando y lo que estamos haciendo mucho mejor para poder después tener como una trazabilidad, comparar con nuestros compañeros que todo se hizo de acuerdo a lo que estaba indicado y que eso sea lo que quede plasmado en la historia por cada una de las personas que intervino. Leer, entonces el médico me dice 1 miligramo de adrenalina. Yo, doctor, 1 miligramo de adrenalina. Sí, ah, bueno. Doctor, estoy pasando 1 miligramo de adrenalina, ¿sí? Entonces siempre está repitiendo para que si de pronto hubo algún error en la escucha o en la interpretación, pues lo podamos corregir, ¿cierto? Confirmar con el médico. Siempre preguntar y estar muy seguros, pero solo en esos momentos de reanimaciones. De resto, siempre el proceso de formulación, de
ordenación mediante el plan de manejo debe quedar escrito en la historia clínica previo a la realización de las actividades. Comunicación efectiva en las entregas de turno, por ejemplo, en los traslados de los pacientes. Como les decía aquí, esto es importantísimo porque yo no me puedo llevar el paciente equivocado, no me lo puedo llevar para el sitio equivocado, debo llevar los documentos que son y no es que me pidan la ecografía y ay, se me olvidó la ecografía, ay, no me traje el electrocardiograma, ¿sí? O sea, la idea es que en estos puntos críticos de la atención seamos mucho más estrictos con la identificación y con la comunicación de la información del paciente, qué se le ha hecho, que está pendiente, por qué se le hizo, por qué no se le hizo, ¿cierto? Y este punto verdecito es importantísimo, pedir ayuda si tiene dudas. Si hay algo que usted desconoce, no le dé pena preguntar, pero no improvise, no invente, ¿sí? No invoque a la suerte ni le pida a Diosito que le ayude, no. Pregunte si tiene dudas, pregunte si algo no está claro, pregunte si usted desconoce cómo se hace algún procedimiento o algún proceso. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarlo. Y en esta misma medida también es muy importante que nosotros estemos dispuestos a prestarle nuestra colaboración a la persona que necesite ayuda, ¿cierto? Pedir ayuda y estar dispuestos a dar ayuda. Bueno, la funcionalidad del consentimiento informado, entonces es toda esa información que se brinda al paciente sobre el procedimiento que yo le voy a realizar, qué alcance tiene y cómo va a beneficiarlo a nivel de su salud. Y también es importante mencionar los riesgos, las complicaciones o las posibles fallas. ¿Cómo lo hacemos? Brindando información clara y sencilla para el paciente, verificando o estando seguros de que él nos entendió lo que le quisimos transmitir y pues de esta manera le vamos a permitir aceptar o rechazar una intervención, pero siempre con la información completa. Bueno, para detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas a la atención en salud, existen varias estrategias. Esta es la más sencilla, la más económica, la más fácil, pero es la que menos hacemos. La higiene de manos. Entonces, por favor, tengamos siempre en mente esto. Los 5 momentos de lavado de manos, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de tocar el entorno del paciente. Adicional a esta estrategia, existen otras. Uso correcto de elementos de protección personal. Estos no van a beneficiar solo al paciente, sino a nosotros también. Buenas prácticas de esterilización, protocolo o procedimientos con seguridad clínica, buenas prácticas de limpieza y desinfección y uso adecuado de las indicaciones de aislamiento para los pacientes. Entonces, por favor, no olvidemos estos protocolos. Para prevenir y reducir la frecuencia de caídas, ¿qué hacemos? Identificar al paciente que presenta mayor riesgo, ya vimos con una manilla de color azul en los servicios de observación, ¿cierto? A nivel ya como estándar en los pasillos, en salas de espera, pues ustedes saben que, por ejemplo, los riesgos son por piso mojado, entonces la señora de servicios generales debe poner su triangulito amarillo indicando que hay riesgo, ¿sí? Nosotros debemos estar atentos si hay una gotera, si hay una fuga de agua, notificar inmediatamente y tomar las acciones correctivas para que no se nos vaya a caer un paciente, hacerle el mantenimiento a los tándem, que esto a veces ocurre también en las salas de espera, las sillitas así donde los pacientes se sientan se pueden partir, entonces de todo esto nosotros debemos estar muy atentos. Reducir el número de caídas mediante la aplicación de las medidas de prevención, entonces si yo sé que hay un paciente con riesgo de caída, estoy más atenta de la baranda, estoy atenta del timbre, estoy atenta del ambiente del paciente, que si el baño tiene barandas, que si tiene los antideslizantes. A nivel de la camilla puedes hacer la sujeción de los pacientes pues mediante los sistemas que tenemos de inmovilización, ¿sí? Entonces, verificar el mantenimiento de las camillas, de los sistemas de anclaje, bueno, de ese sistema de que se despliegan las paticas de las camillas, todo eso debemos estar muy atentos y Quieta, vigilar. Señora, no me vuelva a hacer eso. ¿qué pasó? Cierren los micrófonos, por favor, porque le interrumpen a la jefe Diana. Porque ya puede continuar, por favor.
paciente Diana? ¿No le escuchamos? Aló, ¿ahí me escuchan? Ya, ahora sí, señor. Ay, bueno, listo, gracias. Bueno. Bueno, entonces a nivel de uso seguro de medicamentos, conocer la historia farmacológica del paciente, indagar sobre alergias. Siempre debemos preguntar alergias. Si, por ejemplo, yo soy la auxiliar de la ambulancia y voy a recoger el paciente, y si yo le miré la manilla y solamente era azul, yo no me puedo confiar de que ya en algún momento alguien le preguntó y no le puso la manilla, sino que yo debo volverle a preguntar al paciente. O si yo como enfermera de urgencias lo recibí y ya el señor había entrado desde el día anterior, yo vuelvo y le pregunto, porque ha pasado y se los digo por experiencia, yo también he trabajado en la parte asistencial. Ingresa el paciente, ¿usted es alérgico a algo? No. Ah, bueno, por allá 3 turnos después le van a poner un medicamento. Le voy a poner eso, ¿usted es alérgico a algo? Ay, sí, mire que sí, yo sí, ahora que me acuerdo, sí. Hace mucho tiempo me dijeron que me iban a poner eso y me broté y me dio rasquiña y no sé qué. A veces a la gente se le olvida. Entonces esa pregunta, no nos confiemos de que el que lo ingresó lo hizo y ya esa es la verdad absoluta, ¿no? Siempre preguntemos, ¿usted es alérgico a algo? ¿Usted es alérgico a algo? Y así el paciente diga, no, ya me habían preguntado, no importa, eso es seguridad en la atención. Y es mejor estar seguros y no después estar en carreras y corriendo con un paciente que se complique por una alergia, ¿cierto? Mirar la hora correcta del medicamento, mirar el medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, informarle al paciente qué es lo que le voy a poner, para qué le va a servir y cuáles son los posibles efectos secundarios, registrar en la historia clínica, vigilar las posibles reacciones posteriores a la administración del medicamento, ¿cierto? Entonces, detectar, prevenir y tratamiento de los eventos adversos relacionados con medicamentos. Es decir, yo puedo tener un paciente que le va a poner un medicamento por primera vez, entonces no hay forma de saber si es alérgico o no, pero yo debo vigilarlo y si resulta que es alérgico, pues entonces suspender el medicamento de manera inmediata, dar el manejo que indique el médico si es necesario y hacer el reporte también para que pues ya sea conocido esta condición de salud por el paciente para posteriores atenciones. Bueno, aquí ya vamos a ver algunos conceptos importantes. La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente probada. Como les digo, esto no es invento ni es por capricho, sino es porque ya la ciencia nos ha demostrado que es la manera más segura de hacer cada uno de los procedimientos para los pacientes. Y buscan minimizar el riesgo de que se sufra algún evento adverso en un proceso de atención en salud o si definitivamente se presenta un evento adverso, poder mitigar sus consecuencias. Entonces, ¿qué es un evento adverso prevenible? Es cuando en el proceso, dentro del proceso de atención, se comete un error y que además le genera un daño al paciente. Entonces, por ejemplo, yo no sujeté bien al paciente en la camilla de la ambulancia y se cayó y sí, se fracturó un brazo. Ahí tenemos un evento adverso, porque hubo falla en la sujeción del paciente y eso le desencadenó una fractura. Pero si resulta que yo estuve de buenas ese día y si hubo un error en la atención, si yo no sujeté al paciente adecuadamente, pero mientras se iba a caer yo lo alcancé a agarrar y no se cayó y no se fracturó nada, pues eso es un incidente. Eso a mí me genera una alerta. Oiga, sí, hubo una falla que pudo haber terminado mal, pero pues gracias a Dios no terminó mal. Entonces, eso igual a mí me tiene que alertar sobre qué medidas voy a tomar yo para que en un futuro no vaya a pasar pues una cosa peor. ¿Cuál es el evento adverso no prevenible? Es cuando aún aplicando bien todos mis protocolos y mis procedimientos se genera un daño en el paciente. Entonces, el ejemplo que veíamos de la alergia, el paciente que es la primera vez que le voy a poner un medicamento, no sabemos si es o no alérgico, pero yo le pongo el medicamento y me doy cuenta que es alérgico. Digamos que ese es un evento adverso, pero no es prevenible porque no corresponde a algo que yo hice mal dentro de mi procedimiento, ¿cierto? Sino que yo lo hice bien, pero es como un hallazgo incidental. ¿Y cuál es eh, lo ideal y a lo que deberíamos llegar en algún momento? A que no haya errores en la atención y por ende no vaya a haber ningún daño. Esa es la atención segura y a eso es a lo que debemos aspirar a llegar. ¿Qué es una falla activa o una acción insegura? Acciones o omisiones que tienen el potencial de generarle un daño al paciente. Esta conducta ocurre en los procesos de atención por los miembros del equipo, es decir, ya aquí sí estamos hablando específicamente del médico, del auxiliar, de radiología, ¿sí? El incidente es el evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que sí se incorporaron fallas en el proceso. Entonces el paciente
por ejemplo, al que yo identifiqué mal en admisiones, ¿sí? Y le alcanzaron a hacer la historia clínica, pero cuando ya le iban a poner el medicamento al cual era alérgico, pues la auxiliar sí se dio cuenta y devolvieron todo, ¿sí? Hubo una falla incorporada dentro de todo el proceso porque lo identificaron mal, le hicieron mal la historia, pero hubo una barrera que evitó que se desencadenara un evento adverso, ¿cierto? Que hubiera sido una reacción anafiláctica por un medicamento al cual el paciente es alérgico, por ejemplo. Y el evento adverso, pues es ya cuando, como resultado de una atención en salud, sin la mala intención, se produce un daño en el paciente existiendo una falla. ¿Listo? El indicio de atención insegura es un acontecimiento o circunstancia que me alerta sobre el aumento del riesgo de que ocurra un evento adverso. Entonces, si yo me doy cuenta que hay una camilla con la baranda dañada, entonces yo inmediatamente la reporto. Ese es un indicio de atención insegura, o sea, ese es un riesgo que hay si alguien pone un paciente ahí. Entonces, yo una vez tengo que hacer la notificación para que la saquen, la arreglen y la traigan cuando ya esté arreglada. Pero si yo no hago nada, llega el siguiente turno y no se da cuenta que eso está dañado y pone el paciente ahí y se nos cae el paciente, ¿cierto? La falla latente son las acciones u omisiones que se dan durante el proceso de atención, pero por el personal administrativo en los procesos de apoyo. Entonces ya aquí sí entras admisiones, vigilancia, por ejemplo, ¿sí? Las barreras y defensas son las acciones o circunstancias que reducen la probabilidad de que se presente este incidente. Entonces, es eso, ponerle una baranda, una camilla, poner una escalerilla, poner un timbre, poner un antideslizante, todas esas son las barreras que yo implemento para evitar que el daño se dé en el paciente. Y el factor contributivo son las condiciones que predisponen a la atención insegura, que desencadenan o facilitan que se dé un evento adverso. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una camilla con la baranda dañada, un factor contributivo podría ser que esté también el timbre dañado. Otro factor contributivo sería que ese día el turno esté muy lleno. Otro factor contributivo podría ser que el personal está doblado de horas porque hubo incapacidades o hubo renuncias, ¿cierto? Entonces, esos factores contributivos son todas esas otras cositas que van sumando y que van facilitando que se dé el evento adverso. Aquí los vemos a nivel individual o profesional, es decir, de cada uno de nosotros, de los funcionarios, cómo es mi conocimiento, mis habilidades, cómo está mi salud física y mental para poder hacer mi trabajo de una manera segura. A nivel del equipo de trabajo, o sea, ya como miembros de un servicio, las habilidades de los funcionarios, la carga de trabajo, el soporte administrativo, el clima laboral, la comunicación entre nosotros, ¿sí? Organización y gerencia, los recursos, las limitaciones financieras, la estructura organizacional, ¿sí? A nivel de ambiente, iluminación, clima, hacinamiento, ventilación, deficiencias de infraestructura. A nivel de tarea y tecnología nos referimos a que existan los protocolos, los procedimientos, las guías, que la gente las conozca, que las pueda consultar. A nivel de contexto institucional, esto ya habla sobre las normas nacionales, sobre los contratos con las EPS, sobre cómo todos esos aspectos a veces nos pueden afectar la prestación de los servicios. Y a nivel del paciente también existen unos factores contributivos, la complejidad de la enfermedad, la forma en que el paciente se comunica, la personalidad y algunos factores sociales de los pacientes. Entonces, eh, la idea es que cuando nosotros hacemos análisis de eventos adversos tengamos en cuenta todos estos factores, como les digo, no solamente señalar a que alguien hizo algo mal, sino buscar todos los factores que pudieron haber influido y tratar de controlarlos todos o tratar de tomar intervenciones a nivel de todos los factores que estuvieron presentes. Ejemplos de acciones seguras: identificar bien al paciente, buscar ayuda si la necesitamos, verificar los registros diariamente, comunicarse adecuadamente con los pacientes, lavarnos las manos, verificar los equipos biomédicos antes de usarlos, promover un entorno bioseguro, conocer y aplicar los protocolos y guías de manejo, tener en cuenta los antecedentes del paciente, identificar los riesgos en la atención. Y por último, pues tenemos el sistema de vigilancia y monitoreo. El programa de seguridad del paciente está muy enlazado con farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia. Estos son programas grandes que funcionan también a nivel nacional y están pues enlazados con el INVIMA. Entonces nosotros hacemos nuestra vigilancia acá a nivel interno, pero también esa vigilancia y esa identificación de fallas o de errores se traslada a nivel nacional, pues porque a veces estos aspectos pueden tener como
una afectación ya a nivel general. Si se trata, por ejemplo, de alguna contaminación de algún medicamento durante su producción, algún insumo que está saliendo con algún defecto que pueda estar generando daños a los pacientes, entonces nosotros nos integramos con ellos y hacemos la vigilancia interna y ya pues contribuimos con nuestro reporte a la vigilancia a nivel nacional. ¿Cuáles son los mecanismos? Toda la persona que identifique un evento adverso o un incidente o un indicio de atención insegura lo debe reportar. ¿Cuándo lo debe hacer? De manera inmediata. El reporte es anónimo, entonces no nos dé miedo. Como les digo, esto no es para decirles me va de aquí, sino simplemente para mirar qué fue lo que pasó y cómo lo podemos corregir. El sistema de vigilancia, pues digamos que estos son los pasos. Identificar el suceso, reportarlo a través de Almera, hacer el análisis por las personas encargadas, identificar en qué podemos mejorar y hacer seguimiento. Entonces, si a mí se me caen los pacientes y yo digo que es porque las barandas de las camillas están dañadas, pues yo las mando a arreglar. Pero si se me siguen cayendo los pacientes, ya tengo que empezar a mirar, bueno, hay algo más que está influyendo, la capacitación del personal. Entonces, los capacito a todos. Si se me siguen cayendo, bueno, miremos otro, que los timbres. Bueno, sí. Entonces, la idea es eso, que de las medidas que yo implemento, tengo que hacer una vigilancia para estar seguro de que sí me están sirviendo, de que se me están disminuyendo esos eventos adversos y asimismo poder mantener esas medidas que yo estoy tomando y ya poderme dedicar a otros eventos adversos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues utilizamos la espina de pescado, que esta es la que nos permite mirar estos mismos componentes que ya vimos, individuo, equipo, ambiente, contexto, tarea y tecnología, y mirar de cada uno de ellos qué pudo haber fallado para que se presentara el evento adverso, ¿sí? Entonces, como les digo, eso es un análisis integral. Aquí nosotros queremos mirar todo lo que pueda contribuir. Hasta aquí va la presentación, entonces les voy a mostrar rápidamente el video de cómo se hace el reporte. Denme un segundito. Si quieren, aquí podemos ir haciendo, respondiendo preguntas, inquietudes, o si todo está claro, ustedes me dirán. A nivel de sus áreas de salud, de pronto, de extramural no recibo muchos reportes, pero sí me gustaría que empecemos ya como a estar más en la tónica de cómo debemos hacer los reportes, de qué debemos reportar, cómo son los análisis, para así mismo poder tener pues como mayor conocimiento de qué son eh, los principales eventos que se presentan a nivel de estos servicios y pues de ustedes mismos también escuchar sugerencias de cómo podemos mejorarlos. ¿Listo? Ustedes también pues son protagonistas de todo el proceso de atención en salud, entonces nosotros también estamos muy atentos a sus sugerencias, a las ideas que ustedes tengan, porque ustedes son los que están allá en la acción, en el día a día, y ustedes tienen más idea de cómo funciona pues el servicio. Es como reportar eventos de seguridad al paciente. Sí, señora. Aquí hay una cosa, jefe, y es que como son muy poquitas personas las que tienen la opción de ingresar al programa como tal, pues porque eso está en los escritorios de los analistas o de los asistentes o del mío. Entonces, tenemos la planilla de seguridad del paciente donde si ellos detectan, no solamente como decía la jefe, ya un evento adverso, o sea, que ya le causamos un daño al paciente sin intención, pero que hubo también una acción insegura por parte de nosotros que de pronto pudo haber lesionado al paciente o haberle causado un daño sin que eso haya ocurrido, eso también es importante que ustedes lo reporten, porque aquí lo que nos hace es mirar qué riesgos nosotros podemos generar que no tenemos controlado para que no se presenten pues esos eventos adversos. Pero igual, como decía, también la jefe es un servicio de atención de paciente y pues digamos que esto es algo que puede ocurrir. La tarea de nosotros, todas las tareas que tenemos en el día a día y que tienen ustedes en el día a día bien para de verdad reducir al mínimo estos eventos adversos o estas acciones inseguras. Y una vez suceda, pues definitivamente toca hacerle el análisis, revisarlo. Hay análisis que depende de la gravedad del paciente, se hacen únicamente con la persona que intervino y pues
conmigo o ya se utiliza de pronto un recurso más avanzado para poderlo revisar y analizar. Entonces ya, yo creo que ya, y lo importante es que todos conozcan, si no lo conozcan, pidan es un formato muy pequeñito, muy sencillo, donde ustedes reportan dificultades con la camilla, dificultades mecánicas, dificultades de pronto con los insumos, dificultades en algún momento con el proceso de atención, para que nosotros lo conozcamos, lo revisemos y podamos hacer nuestro plan de mejoramiento. Sí, señora, tiene toda la razón. Pues la idea es que en algún momento tengamos más facilidad para hacer el reporte, pero ahora, por ejemplo, a nivel de ambulancia lo estamos haciendo en un formatico manual. Se le traslada pues a los jefes o los coordinadores y ellos son los que hacen el montaje de esta información acá en Almera. Entonces, igual la idea pues también de que lo conozcan es para saber cómo debemos diligenciarlo. Jefe Diana, Andrei tiene una pregunta. Sí, señor. Andrei, adelante. Andrei, adelante con su pregunta, por favor. Es que tiene el micrófono cerradito, Andrei. Puede abrirlo para que le podamos escuchar. Jefe, jefe, buen día. Buen día. La pregunta es, el link de reportes de biomédicos no está funcionando desde hace un tiempo, de toda la parte de los biomédicos. ¿Pero es este mismo? No entiendo. El link de biomédicos, porque este es para todos los sucesos de seguridad del paciente. No sé si ustedes tienen alguno particular. Ahora, si no les está funcionando, me avisan, por ejemplo, en qué computadora es eso y hacemos, lo escalamos a TIC para que ellos nos hagan el favor de revisar y pues de hacer el ajuste que sea necesario para que podamos hacer los reportes. No, es otro link. Jefe, es un link que nos habilitaron en el aplicativo de todo el reporte de ambulancias, donde se reportan las fallas y las diferentes novedades de toda la parte de los biomédicos. Sí, es un link, pero ya del programa de tecnovigilancia. Aquí lo que estamos revisando es seguridad del paciente, pero muchas gracias por la información. Y yo me quedo con la tarea de preguntarle al biomédico qué pasa con el link. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No vemos más manos levantadas, entonces, ¿Listo? Bueno, pero me encanta que él nos hable de eso porque finalmente también de alguna manera nos puede facilitar los procesos de atención y la seguridad del paciente. Entonces, muchas gracias y pues ya la jefe queda pendiente de ver eso. Vamos a seguir viendo el video. Es importante que miremos que hay dos fechas diferentes, la de reporte y la de novedad. Puede que yo hoy me haya dado cuenta o me haya... Jefe Diana, parece que su micrófono se silenció. Es que creo que cuando pongo el video se silencia, pero igual el video solamente tiene musiquita de fondo, ahí no están hablando nada. Y lo que les estaba mencionando es la importancia de diferenciar la fecha de reporte y la fecha de la novedad, porque la idea es que yo reporte todo de manera inmediata, pero a veces identificamos cosas que pasaron ayer o que pasaron antier, ¿cierto? Entonces, importante diferenciarlas. Y ya de aquí en adelante, estos mismos datos que ustedes ven acá son los porque no le escuchamos.
Les estaba mencionando la importancia de que como el formato manual tiene esos mismos ítems, diligenciemos todo de la manera correcta, una manera completa y clara para poder tener toda la información. Nos está escuchando. Jefe Dianita, no le escuchamos, parece que su Ahorita, micrófono tiene interferencia, nos llevamos como no, unos es que segunditos. el micrófono se apaga mientras está rodando el video por alguna razón. Debe ser para que se escuche la musiquita de fondo del video. ¿Ahí sí me están escuchando? Sí, señora. Bueno, no sé pues de toda la parte del reporte que me alcanzaron a escuchar, pero lo que les decía era importante diferenciar las fechas de reporte y de el suceso. Muchas veces nos pueden coincidir. Si yo veo que se cayó el paciente, pues de una vez hago el reporte, entonces me va a quedar casi con la misma fecha y hora. Pero a veces yo puedo identificar o el paciente me puede referir cosas que pasaron ayer. Entonces ahí yo debo diferenciar cuándo sucedió y cuándo estoy reportando. Importante colocar todos los datos completos y claros. Dónde pasó, quién está reportando, en qué IPS, los nombres completos del paciente, documento y en la descripción colocar qué fue lo que pasó si de una vez tenemos algún indicio de que lo pudo haber causado. Entonces, por ejemplo, una caída por una camilla dañada. Y si tenemos de una vez también qué medidas tomamos. El paciente fue valorado por el médico, se le hizo radiografía y no hubo daños, ¿sí? Por ejemplo. Hay eventos de los que nosotros podemos tener alguna evidencia. Entonces, por ejemplo, un error en la formulación. Entonces tomamos el pantallazo de Serviente y la podemos anexar. Al final no sé si alcanzaron a ver que decía anexar documentos. Entonces yo ahí puedo mandar una foto de la camilla que está dañada, por ejemplo. Una foto de, bueno, lo que yo pueda considerar que me va a soportar el evento adverso. Eso yo lo puedo también anexar ahí. Entonces, era eso lo que les estaba diciendo mientras estaba rodando el video. Mm, y ya, ahí terminamos. No sé si tengan algo más de pronto que queramos aclarar o si ya le damos paso a la doctora Ana María porque nos pasamos unos minuticos del tiempo de ella. Yo le voy a enviar, yo le voy a enviar a la jefe Sandra la evaluación para que, Pero yo creo, jefe, que es hacer un formulario form para que ellos sí, yo lo entren y hagan tengo. la evaluación. Ah, bueno, Por eso, como ese que es me el lo que le voy a envíen, yo les enviar, el envío link el de link. ese. Y por favor háganlo todos porque es que esa misma evaluación es el soporte de asistencia. ¿Listo? Entonces, para Sí, que por favor lo diligenciemos todo, les agradezco mucho el tiempo y la atención y espero pues vernos pronto en los servicios y que podamos pues seguir trabajando en seguridad del paciente, aclarando dudas y mejorando día a día los procesos. ¿Listo? Muchísimas gracias. listo, muchas gracias. Ana María está por ahí, ¿está conectada? Espéreme que yo como que no le he mandado la invitación. Ya ya la anexamos acá. Bueno, es que tenemos la segunda parte y es el tema de experiencia en la atención, que es lo que tiene que ver como con la satisfacción en al usuario. Para que ustedes sepan, también parte del proceso que tenemos internamente es que se hacen unas encuestas de satisfacción a algunos usuarios que se escogen de manera aleatoria y le hacemos como 5 preguntitas, les decimos cómo les pareció la atención, si le explicaron lo que le íbamos a hacer, si quedó satisfecho, si le recomendaría el servicio a otro familiar. Bueno, son varias cosas que se le preguntan que nos permite medir más o menos pues cómo los perciben las personas o los usuarios y también lo hacemos a través de las OIS, que también pues ahí digamos que eh, reconocemos o resaltamos un poquito pues la labor de cada uno de ustedes porque pues son muy poquitas las OIS que nos llegan y la satisfacción pues siempre está por encima del 90-95%, pues digamos que no es una
una muestra muy grande dentro del universo de pacientes que trasladamos, porque trasladamos 1.500, 1.600, 1.800 pacientes, pero, pero sí nos da una aproximación de cómo estamos y cómo nos percibe. También, pues digamos, frente a compensar, pues también digamos que no, como ellos nos ven, nos consideran unos aliados importantes y pues también están como satisfechos con la atención y los procesos que llevamos a cabo desde ambulancias en referencia y contrarreferencia. Ana, ¿estará lista, Jessica? Para no Ya le demorarnos a ellos escribí, más. jefe. Ya le escribí Bueno, y que ya le voy a enviar la invitación. Y les copié en el chat el link de la evaluación, sin embargo aquí también se lo voy a enviar a la jefe Sandra porque a veces hay personas que no les abre o no les toma muy bien, entonces ya se lo voy a enviar también a la jefe Sandra. entonces si quieren aprovechen este tiempito mientras Ana se conecta y pues traten de diligenciar el formatico y la evaluación. Aquí resumiendo, porque a veces en tanta información que hay, uno se pregunta y dice, bueno, ¿y cuál es la práctica para ambulancias? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que nosotros, pues, ir trabajando con ustedes, pero si uno mira todo el proceso que tiene la atención de un paciente en ambulancias, va desde el momento en que yo me presento con el paciente, como dice la jefe Diana, pues nos tenemos que presentar quién es la tripulación, quién lo va a llevar, identificar al paciente, decirle usted es Sandra Patricia Muñoz Prieto, mi nombre es, no sé, Freddy Machetá, soy tripulante de la ambulancia, la voy a llevar desde esta central hasta la clínica Cobos, explicarle cada uno de los procedimientos que le van a hacer, hacerle firmar por favor el consentimiento informado o el desistimiento o el desentimiento, porque eso usted lo tiene que hacer previo a que empiece a trasladar el paciente, ¿sí? No podemos subir el paciente y decir que que el paciente ya no acepta. Entonces hay que también medir los tiempos previo a la atención y lavado de manos en todos los 5 componentes que tenemos que hacer para la aplicación del lavado de manos o la higienización de las manos, en el caso, pues digamos, de la ambulancia, realmente ustedes pueden hacer como un lavado al iniciar y un lavado de manos al terminar y de resto, pues es como la higienización de manos. También es muy importante asegurar al paciente, verificar que la camilla está funcionando. Creo que ya se los han enseñado y es cuando usted, así como el técnico en emergencias hace una revisión preoperacional de la móvil, donde se asegure que está funcionando, ustedes también tienen que hacer una revisión de sus equipos, una revisión de sus de cómo está el estado de las camillas, de las sillas de ruedas, de si tienen pues toda la seguridad con los cinturones para el paciente, si tienen bolsas de residuos, si está la ambulancia limpia. em, Todas esas, respetar las señales de tránsito, andar con una velocidad adecuada y prudente, todas esas cositas es control del riesgo, ¿sí? Todas esas cositas nos ayudan a controlar el riesgo del paciente a que no se nos presenten ni eventos ni atenciones inseguras y eso es enfoque de seguridad del paciente. A veces uno cree que seguridad del paciente es algo por allá lejano, no, es el día a día. Cada acción que ustedes hacen bien nos minimiza el riesgo de que el paciente sufra una lesión, de que traslademos un paciente mal, incluso para ustedes también utilizar sus posturas, para trasladar el paciente, para subir el paciente, para bajar el paciente de la camilla. También es el cuidado de que ustedes tienen y el cuidado y el uso de los elementos de protección personal. Entonces es para que todas estas cositas las bajemos y las aterricemos. Este abrebocas que nos da la jefe Diana es para que ustedes lo puedan entender, comprender, lo asimilen y lo pongan en la practicidad del servicio de urgencia. ¿Sí? No sé, Ana no contestó. No. Espérenme un segundito, a ver si ella me pone cuidado, porque si no nos toca entonces reprogramar. Un momentito, por favor.
¿Será que mientras Ana se conecta les pongo un videito de lavado de manos chiquito? Dura como 2 minuticos nada más. Sí, Erenita, yo creo ya estoy llamándole. Ah, bueno. Sino que este video me gusta mucho porque nos aterriza un poquito en la realidad de, como les decía yo hace rato, a veces abusamos de la confianza, que eso no pasa nada, eso yo siempre lo he hecho así. Entonces, la idea es que tomemos como conciencia de ello. Ah, ahí ya lo estaban viendo, ¿cierto? ¿Ahí lo están viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, jefe, ahí se ve. Ah, bueno. Sí, señora. Bueno, terminando este video, ya la profesional Ana María Serrano está conectada, entonces ya le damos paso terminando esta la segunda charla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No se les olvide el lavado de manos. Es la medida más efectiva, más económica para prevenir infecciones. Ojalá pudiéramos ver los bichitos así todos los días, pero como no los podemos ver, nos toca juiciosos lavarnos las manos. ¿Listo, niños? Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias y todo el día. Buenos días para